Esta es la tarea número 5 de la clase de control 1. En esta tarea tenemos que encontrar el lugar de las raíces para 5 expresiones, para 6 expresiones, perdón, que serían estas. Como vemos, tenemos un valor de a. Este valor de a tenemos un número asignado para él, que es 1.4. Tenemos que encontrar el lugar geométrico de las raíces. Tenemos que hacerlo a mano. Y pues tenemos que calcular el punto de separación, las asíntotas, ángulos de salida o llegada, y si hay o no cruce con el eje imaginario. Tenemos que graficar la solución en MATLAB y al final tenemos que aplicarle un escalón unitario a esta función y evaluar un número para acá, para el cual el sistema llegue al estado que deseamos. En este caso, como va a ser para un escalón unitario, tiene que ser el resultado igual a 1. Entonces, vamos a explicar el problema 4. Este problema de aquí. Y bueno, lo tenemos aquí. La función es esta de aquí. Una vez desarrollando la parte del denominador, tenemos esta función. Esta función es la función que vamos a meter en MATLAB para graficarla. Y nosotros vamos a llegar a la misma gráfica, la gráfica del lugar de las raíces, pero a mano, analíticamente. Entonces el paso 1 es encontrar los polos y los ceros de la función. Bueno, como vemos hay 1, 2, 3, 4. Tenemos 4 polos. Abajo en el denominador encontramos los polos y los ceros se encuentran en la parte de arriba. Como no hay, pues es 0. Ahora el número de asíntotas. Para encontrar el número de asíntotas que vamos a tener, se restan los polos de los ceros, que es 4 menos 0, pues nos da 4. Entonces vamos a tener 4 asíntotas. Vamos a ver ahora los valores que puede tomar la variable k. La variable k va a poder tomar los valores desde 0 hasta n menos 1. Entonces sería de 4 menos 1 hasta 3. Entonces k va a poder tomar los valores de 0 hasta 3. Vamos ahora a encontrar el ángulo de las asíntotas. Para encontrar este ángulo vamos a sustituir en esta fórmula 180 por 2k más 1 sobre n. Bueno, el primer ángulo que encontramos es de 45 grados. El que sigue es de 135. Para el siguiente es de 225 grados y el último es de 315. Si vemos, todos se llevan por 45 grados. Por lo que ya vamos asumiendo que vamos a tener dos rectas, se podría decir, en el plano Laplace. Entonces, ahora, como ya tenemos los ángulos de las asíntotas, vamos a ver en qué punto salen las asíntotas, es decir, en qué punto se intersectan las asíntotas. Entonces, para eso utilizamos esta fórmula, que es el número de polos menos la sumatoria de ceros sobre n. Entonces, pues como recordamos, los polos son... habíamos dicho que íbamos a tener 4 polos y el número de ceros sería 0 porque no tenemos. Porque aquí no hay ceros. Entonces, pues para utilizar esta fórmula ocupamos los polos. Entonces, para encontrar los polos, pues de esta función, pues nada más despejamos, igualamos a 0 y despejamos. Aquí nos va a dar 0, aquí nos va a dar menos 1.4, aquí menos 4.4 y aquí menos 6.6, que son los valores que tenemos aquí. Bueno, ahora ya que encontramos los polos, pues aplicamos esta fórmula, que serían el número de polos, que son estos de aquí,
0, menos 2.4, menos 4.4, menos 6.4, menos el número de ceros. Como el número de ceros es 0, pues lo dejamos indicado como 0. Y todo eso sobre n. N habíamos dicho que era los polos menos los ceros y nos da 4. Entonces tenemos aquí un 4. Ya haciendo esta operación, llegamos a que se intersectan en menos 3.3. Es decir, vamos a tener 4 asíntotas que se intersectan en menos 3.3. Este es con en el eje real. Bueno, ahora vamos a continuar a este lado. Y bueno, ahora graficando un poco aquí, vemos que haciendo el barrido de derecha a izquierda, el primer polo que tengamos, después del primer polo que encontremos, va a haber lugar de las raíces. Entonces vemos que ya graficando los polos, tenemos que hay un polo en 0, en menos 2.2, menos 4.4 y menos 6.4 me parece. Entonces, en el primer polo del siguiente que encontremos va a haber lugar de las raíces hasta encontrar el siguiente polo. Entonces está aquí. Después de esto no va a haber hasta el siguiente. Aquí ya esperamos que haya. Esta es una gráfica de aproximación, es decir, no es la correcta. Entonces aquí estamos esperando tener algo así. Bueno, entonces las asíntotas dijimos que íbamos a tener 4 con ángulo de 45. Entonces esperamos, como dijimos que el punto donde se encuentran es en menos 3.3, suponemos que es 1, 2, 3.3, como por aquí. Debería de haber una asíntota con ángulos de 90 grados, de 45 grados, otra de 45, 45 y 45. Ya estamos suponiendo que por ahí debe de haber. Bueno, ahora lo que sigue es, como esperamos ya que aquí va a haber lugar de las raíces, entonces ahora vamos a encontrar los puntos de separación. Para encontrar los puntos de separación por donde se va a ir, porque recordamos que los polos van a seguir a los ceros los ceros finitos, que por ejemplo si aquí encontramos un 0, por ejemplo este polo lo podría seguir. O si por aquí hubiera un 0 y por ejemplo nomás tuviéramos este polo, pues lo seguiría, ¿no? Depende si no tuviéramos asíntotas. Pero los polos siguen a los ceros finitos o en el infinito. En el infinito quiere decir que pues como tienden a 0, pues los va a seguir dependiendo. Por ejemplo, este no quiere llegar aquí, entonces todo esto se va a ir para acá arriba, siguiendo intentando llegar a los ceros en el infinito. Bueno, entonces ahora vamos a ver el punto de separación. Para ver el punto de separación vamos a utilizar la condición de magnitud, que bueno, para utilizar esto tenemos aquí nuestra función y vamos a despejar k para igualar a 0 y encontrar las raíces. No todas las raíces que encontremos nos va a servir. Ya haciendo la multiplicación, que era la que teníamos aquí, esta de aquí, obtenemos que, bueno, la derivada de k con respecto a s nos dio esto. Entonces tenemos que igualarlo a 0 y despejar las s. Vamos a ver cuáles son las raíces de este polinomio. Entonces, ya una vez encontradas estas, que son estas de aquí, las raíces obtenidas fueron estas, tenemos tres raíces. Una es menos 0.8872, menos 3.3221 y menos 5.6306. Como sabemos que en este intervalo o en este intervalo hay lugar de las raíces, significa que vamos a ver cuál de estos dos es la que nos sirve.
Entonces pues podemos ir viendo que el menos 3.3 que va a estar por aquí no nos sirve. Y el menos 5.63 podría ser también. Y el menos 0.88 también. Por lo que bueno, aquí graficándolo allá sería menos 0.88, que es este de aquí. Y ya sabemos que aquí hay un punto de separación. Entonces graficamos una línea hacia arriba. Y como este también encontramos otro aquí, pues este también lo graficamos. Aquí hay un punto de separación en menos 5.6306, que es lo que tenemos aquí. Ahora, bueno, pues ya encontramos los valores, que son estos de aquí. Ahora pues encontramos los ángulos de salida y llegada, pero como no hay polos ni ceros con parte imaginaria, pues no tenemos. Bueno, ahora vamos a aquí. Bueno, como ya sabemos, como ya suponíamos que teníamos unas asíntotas en este punto, pues graficamos para acá y para acá. Ya tenemos el punto de separación, tenemos los polos, que son estos dos. Tenemos ahora las asíntotas, que bueno, asumimos que son de 45 grados y más o menos por aquí. Aún no sabemos en qué punto intersectan con el eje imaginario, por lo que no sabemos estos puntos por ahora, pero sabemos sus ángulos, y sabemos también el punto de separación. Bueno, ahora para calcular los ángulos, pues tenemos que este punto, o sea, el lugar en donde se intersectan las asíntotas, es de menos 3.3. O sea que este lado del triángulo vale menos 3.3. Sabemos también que todas las asíntotas se llevan entre un ángulo de 45 grados, por lo que aquí hay un ángulo de 45. Entonces si tenemos este lado y tenemos el ángulo, podremos calcular el, la altura de aquí a acá para saber en qué puntos se intersectan. Pues bueno, aquí lo representamos. Agarramos este triangulito, lo cortamos y lo traemos para acá, por ejemplo. Entonces el ángulo es de 45 grados y el cateto adyacente, que vendría a ser este, mide menos 3.3. Bueno, pero este valor es es simplemente un valor. El ángulo, el signo no importa, entonces este no hace falta ponerlo. Y bueno, aquí necesitamos encontrar el cateto opuesto. Entonces, despejando, tenemos que el tangente de teta es igual al cateto opuesto sobre el cateto adyacente. Como queremos el cateto opuesto, pues lo despejamos y tenemos esto, cateto adyacente por tangente de teta. En este caso sería de 45 grados y nos da que es de 3.3j. Entonces ya sabemos que este lado vale 3.3, por lo que como aquí hay 45 grados y aquí hay 45 grados, el valor sería el mismo aquí y acá. Entonces 3.3 es lo que es donde intersecta aquí y aquí nuestras asíntotas. Ahora sí ya conocemos los polos, los puntos de separación, las asíntotas y hasta conocemos en dónde intersectan con el eje imaginario. Ahora pues vamos a buscar el rango de estabilidad. Para esto utilizamos el polinomio característico, que es el que encontramos en el denominador. Y bueno, tenemos que es este de aquí. Como vamos a aplicar root, pues ocupamos el polinomio característico. El polinomio característico lo sacamos del denominador, que ya lo habíamos mirado, que era el que está aquí, esto aquí lo desarrollamos y este es el polinomio característico. Bueno, entonces ya que lo tenemos, aplicamos root para encontrar b1, c1 y bueno, k es este último valor. Entonces, bueno, aquí lo igualamos a 1
y por eso es que K aparece de este lado. Entonces, ya una vez aplicada root, encontramos que B1 es de 48.66 y B2 es de K, y C también encontramos que es de 6.67.584 menos 0.2696K. Bueno, pues ahora, como vemos que este valor es positivo, y este valor de aquí es positivo, y la única que nos haría que no fuera positivo es que esta parte fuera mayor que esto. Por lo tanto, pues como esta acá la podemos nosotros manipular, entonces podemos decir que el rango de estabilidad, que sería que 6.67.584 menos 0.2696K fuera mayor que 0. Para esto, pues despejamos la variable K y obtenemos que para que esta columna sea positiva, es decir, para no tener valores de este lado, K tiene que ser menor a 250.6752. Entonces este sería el rango de estabilidad. Ahora ya tenemos el rango de estabilidad y todo esto que ya tenemos acá. Ahora vamos a encontrar la intersección del lugar de las raíces con el eje imaginario, porque de aquí se va a separar y va a seguir a los ceros. Como no hay ceros finitos, pues tiene que seguir a los ceros en el infinito. Por lo tanto, sabemos que estos polos van a seguir a las asíntotas. Entonces debemos saber en qué punto es donde intersectan con el eje imaginario. Para esto vamos a sustituir el valor de K que encontramos en la expresión cuadrada para poder encontrarlo los puntos de intersección aquí. Entonces, como el valor de K es el máximo, lo sustituimos en la expresión cuadrática, es decir, aquí S cuadrada B1, o sea, B1 dijimos que es esto de aquí, que es K. Entonces tenemos que 48.96 S cuadrada, porque es, aquí está B1, 48.96 S cuadrada más B2 es K. Entonces esto lo igualamos a 0 y despejamos a S para encontrar el punto de intersección. Una vez que despejamos a S, tenemos que las raíces son más o menos 2.2627 y este es el cruce con el eje imaginario. Ahora que ya tenemos todo, ya podemos realizar una gráfica de los polos y del LGR y de sus puntos cuando cruzan el eje imaginario. Bueno, ahora ya graficamos esto mejor, pues encontramos que tenemos cuatro polos. Un polo en 0, que es el P1, menos 2.4 es el P2, el polo 2, que sería este de aquí, P3 es menos 4.4, que es este de aquí, y P4, que es menos 6.4, que está por acá. Entonces también tenemos las intersecciones de las asíntotas, que ya habíamos dicho que es de menos 3.3, que está por aquí. Los ángulos de las asíntotas sabemos que es de 45 grados, o sea que de aquí para acá va a haber 45 grados, 45, 45 y 45, y pues también tenemos los puntos de separación, que ya los encontramos, que es de menos 0.88, este de aquí, y menos 5.63, que es este de acá. Puntos de separación aquí, PS1 punto de separación 1 y PS2 punto de separación 2. También tenemos los puntos de cruce del lugar de las raíces con el plano imaginario, que ya los habíamos encontrado, que es de 2.2627
y menos 2.2627 aproximadamente. Bueno, ya encontramos el lugar de las raíces de forma analítica, de forma manual. Ahora vamos a simular la función de transferencia, que es esta de aquí. Es esta de aquí que encontramos, que es esta de aquí. Vamos a simularla en MATLAB. Vamos a obtener esa gráfica con MATLAB. Y bueno, para esto hicimos una interfaz, que sería esta de aquí. Como la vamos a obtener, pues vamos a hacerlo ahorita mismo, que es, vamos a verla, que es esta de aquí. Bueno, para esto vamos a irnos a MATLAB y bueno, aquí hicimos esta interfaz. En esta interfaz aquí tenemos el numerador 2 y el denominador para una función de transferencia. Para este caso, pues tenemos que es 1 ss cuadrada, 2s, no, esa no es esta. Ajá, el numerador es 1, ya está. Y ahora el denominador que habíamos dicho que es este de aquí, ¿no? Bueno, aquí está. Es s cuarta, 13.2 s cúbica, 54.08 s cuadrada, 67.584 s y pues la constante que es 0. Ya una vez que lo tenemos aquí, le damos en obtener y vemos la gráfica. Esta gráfica es de la función de transferencia, pero lo que nos interesa a nosotros es obtener la gráfica del lugar de las raíces. Para eso le agregamos también un botón aquí, el cual nos muestra la gráfica del lugar de las raíces, y de este lado nos muestra la función de transferencia. Entonces presionamos en el lugar de las raíces y obtenemos esta gráfica. Ahora sí, si vemos, esta gráfica es muy aproximada a la gráfica que obtuvimos de este lado. A esta gráfica. Entonces ahora con estos datos vamos a obtener la información para ver si estamos en lo correcto. Lo primero que podríamos ver es el punto de intersección. Por ejemplo, en este punto dijimos que, bueno, aquí marca que es aproximadamente de 2.36 J, y habíamos encontrado que este punto es el punto de intersección. Aquí está, 2.26, que es un aproximado 2.36. Este es porque no puedo ponerlo que sea muy preciso, pero bueno, ahí está 2.28. Entonces está bien. Ahora, por ejemplo, ¿qué otra cosa podemos ver? Este punto que habíamos dicho que es PS1, el punto de separación. Este punto es de menos 0.88. Lo revisamos también en MATLAB y vemos que sería este de aquí. Bueno, ahí. Y nos da de menos 0.9.
Es un aproximado, pero estamos en lo correcto. Ahí está, menos 0.88. Y de este lado tenemos que es de menos 5.63. Y de este lado tenemos que es de PS2, que es de menos 5.63. De igual manera estamos en lo correcto. Vemos que las asíntotas pues hacen que nuestra función las vayan a seguir. Por lo tanto, nuestras asíntotas en nuestra gráfica no se observan. Por eso es que en lugar de las raíces toma esta forma. Y bueno, aquí son los que ya habíamos calculado, que ya suponíamos que de este punto a este punto iba a haber y de este al siguiente no. Entonces también estamos en lo correcto en eso. Ahora, por ejemplo, también le agregamos la función a esta interfaz de encontrar los polos. Para eso nos vamos a MATLAB y bueno, aquí estamos en el Command Window. Obtenemos los polos y aquí obtenemos los polos. Los polos de la función, pues como ya sabíamos, eran de 0, de menos 2.4 y de menos 6.4 aproximadamente. Entonces también están bien, menos 2.34 y menos 2.4. Estamos en lo correcto también. Por lo tanto, este problema está correcto. Ahora, por ejemplo, otro punto que nos pedía era aplicar un escalón unitario y darle valores acá. Entonces, para esto, bueno, pues nos venimos a MATLAB otra vez y a Simulink. De este lado ingresamos la función de transferencia. En este caso era 1 y abajo lo volvemos a poner, que era 1, 13.2, 54.08, 67.584 y 0, que es la constante. Bueno, una vez que ya la tenemos, le damos en OK, le damos en correr y vemos ahora la gráfica. Vemos que nos muestra esta gráfica, por lo que nuestro rango es de 0 a 0.14. Vamos a aumentar el valor de K para ver cómo se comporta nuestro sistema. En este caso vamos a darle un valor, vamos a multiplicarlo por 5. Una vez que lo multiplicamos por 5, le damos en correr de nuevo y obtenemos ya una gráfica mejor. Ahora vamos a multiplicarlo por 10. Por 10 y vemos ahora cómo es nuestra gráfica. Vemos que ya vamos acercándonos al 1. El valor que nosotros elegimos para llegar al estado estable es este de aquí. Bueno, aquí tenemos lo mismo del reporte de los polos y el valor que nosotros elegimos fue de 25. Ahora vamos a colocar el valor de 25 aquí vamos a multiplicar el numerador por 25 y vamos a observar que ya hemos llegado al estado estable, más o menos por aquí. Ahora, por ejemplo, si lo multiplicamos por un 30,
vamos a asegurar sí o sí que llegue al estado estable. Y bueno, ahora sí, nos aseguramos de que este es correcto. El rango habíamos dicho que para el rango habíamos dicho que era de... Aquí no lo puse, pero aquí sí. El rango es de 250.67. Ahora vamos a ponerle un valor de 300 para ver qué es lo que pasa. A ver. Vamos a multiplicar nuestra función por 300 y vamos a observar qué es lo que pasa. Bueno, ahora ya nuestro sistema se comporta como se la pasa oscilando, es decir, jamás va a llegar al estado estacionario que nosotros propusimos. Ahora vamos a ponerle un 248 para ver qué pasa. $248. Lo mismo. Y vamos a regresar a una escala un poco más pequeña de 50. Bueno, igual llegamos, pero con un pico. Entonces, podemos decir que el problema es correcto. Y bueno, para esta tarea teníamos que hacer esto mismo, pero para estas 6 funciones. Todo el procedimiento está incluido en la tarea. Sería esta de aquí. Y esta es toda la tarea de la unidad 5 de control 1. Y bueno, eso es todo.